El acta de la sesión número 74 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 75 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el proyecto de ley sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540-14. Proyecto de ley inicia moción de los diputados señores Carter, Alessandri, Bartolú, Morales, Moreira, Noman, Norambuena, Trisotti, Van Rieselberger y de la diputada señora Hoffman, que modifica la ley 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos para prohibir y sancionar el hacinamiento en los contratos a que ella se refiere. Oficio del Ministerio de Vivienda de Bienes Nacionales, mediante el cual informa sobre gastos de arriendos de terrenos y otros bienes inmuebles del primer trimestre de año 2020 que sirven de dependencias para las actividades propias de esa cartera. Correo electrónico de la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios de Chile, mediante el cual solicitan participar en la discusión de la ley de copropiedad inmobiliaria. Los integrantes del gremio administran comunidades diariamente, por lo que comunican que tienen una visión real de cómo se comportan las comunidades. Nota de la bancada UDI, mediante la cual comunica que el diputado señor Sergio Bobadilla será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado señor Nino Bartolú. Nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado señor Diego Paulsen será reemplazado en la sesión de hoy por la diputada señora Cari Luc. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Podría, secretaria, dar cuenta de los diputados que están presentes vía telemática? No sé si la palabra presente está bien utilizada en esa oración, pero son gajes de los tiempos. No los veo acá. Efectivamente, diputados Harpa y Telier los veo, aparte de nuestros invitados. Voy a, además de la presencia de los invitados que constan en la cuenta y de el representante del Ejecutivo, señor Gonzalo Gacetúa Zavala, por todos conocido. Voy a pedirle a la central que baje sustantivamente la luz, como suelo pedirlo. Sí, voy a dar palabra para varios. ¿Es un varios? Ah, cuenta. Diputado Olivera tiene la palabra. Sí, presidente, lo que pasa es que la cuenta dice que el Ejecutivo le pone suma urgencia al proyecto, entonces sí... ¿La renueva o no? Sí, la renueva. Ya, porque además hay alguien que pidió poder ser escuchado en la... Hay un gremio, dice. Sí, el gremio de quienes administran los condominios. Ya. Administradores de edificios. Tremenda administración de condominios. Sí, porque entonces la pregunta es si se renueva la suma urgencia y hay personas que están pidiendo ser escuchadas, ¿cómo son los plazos ahí? Me gustaría saberlo. Gracias. Este proyecto ya lo votamos en general, por lo tanto se restringen las invitaciones solo a puntos específicos del proyecto que nos puedan venir a ilustrar. Tenemos el plazo, nosotros vemos cómo lo acomodamos, pero el plazo es acotado. Así que no sé, pues ahí depende de la comisión si lo recibimos o... Yo la propuesta que haría es que no llegaron solicitudes de invitados de parte de los diputados y diputadas integrantes de la comisión. Tenemos 2 invitados el día de hoy y lo que nos permite el reglamento, y me corrige usted si lo digo mal, es que una vez que ya está votado en general el proyecto, yo lo que les propondría es que nos propongamos empezar a votar, en particular, en la próxima sesión, pero que dejemos, tal como nos lo permite el reglamento, reservada la posibilidad de citar a determinadas personas para resolver aspectos específicos del proyecto, y en el caso de los administradores, yo creo que va a haber aspectos específicos, y además, siendo la única agrupación que nos ha escrito para ser escuchado, no veo que haya un problema mayor con escucharlo, y yo me inclinaría por poder escucharlo específicamente para esos temas. ¿Cómo esto? ¿Ah? ¿Qué dice? Ah. Sí, hubo todo un problema por esto de las comisiones. Presidente, sí. ¿me da la palabra? Le doy la palabra, encantado. Muy bien, presidente, con el reglamento, se lo sabe, pero así es como el presidente informó, así eso dispone el reglamento. Eso es todo, era para decirle que está el reglamento así. Así deberían ser siempre sus intervenciones. Eso, puro para felicitarlo, ¿no? Ya.
Entonces tomamos ese acuerdo de empezar a votar y reservarnos por ahora la posibilidad de invitar para cuestiones muy específicas, pero por ahora yo creo que tomamos el acuerdo de escuchar igual a los administradores de edificios, porque además este proyecto de ley realmente atraviesa el quehacer diario de los administradores de edificios más que de nadie, más que de nadie. Yo tengo dos varios. Uno que no sé si alguien más tiene varios, pero no. El primero es que hemos citado a sesión especial para el día lunes a las 14 horas, vía telemática, para escuchar dos cosas que ya habían sido acordadas con anterioridad. La primera es que el Ministerio nos haga un informe acerca de las rebajas en el presupuesto del Ministerio de Vivienda que han sido anunciados por la Dirección de Presupuesto. Nosotros tomamos el acuerdo de que que el ministro nos expusiera esta situación y quedamos de que sea el lunes a las 2. Y en segundo lugar, para poder hacer efectivo un acuerdo que habíamos tomado antes de que surgiera la crisis COVID-19, que tiene que ver con recibir como comisión a los representantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para que nos hagan una presentación de el documento de políticas propuestas para este año, que ha sido aprobado por unanimidad por todos los miembros del Consejo. Este fue una solicitud que yo hice personalmente a la comisión porque conozco el documento, me tocó participar de su elaboración y votarlo, y es un documento realmente interesante, todavía abstracto, pero lo más interesante es que propone políticas públicas más o menos específicas y cuenta con el voto favorable de una cantidad de actores muy transversal. Entonces es bastante auspicioso que así sea. Eso quería notificarle a la comisión que estamos avanzando en los acuerdos que hemos tomado. Y en segundo lugar, quiero hacer una solicitud de información al gobierno de algo que está ocurriendo en el Senado. Yo no sé bien cuál es el mecanismo formal para solicitar esto, pero esta es la situación. Nosotros enviamos el proyecto de ley de integración social, que lo debatimos durante mucho tiempo, muy acaloradamente. ¿Cómo? La indicación que defendió presidente. Efectivamente, con la indicación perdida de la diputada Luc, con el voto favorable de los diputados Castillo, Telier y Winter. Resulta que en el Senado este proyecto de ley tuvo un estancamiento importante una vez que se discutió. Yo seguí esa discusión y hubo un acuerdo no formal, o ignoro si fue formal, en cuanto a que tengo citas del diputado Carlos Montes, la diputada Carmen Gloria Aravena, en donde llegan a un acuerdo, insisto, yo no estoy cobrando un acuerdo porque son conversaciones que escuché, en donde dicen que el gobierno va a presentar indicaciones a este proyecto que alteren sustantivamente el contenido del proyecto y que una vez que tengan mayor capacidad de llegar a acuerdo con los miembros de la comisión del Senado, al cual no estaban arribando en la discusión en general. El día de ayer se votó en general en el Senado, en la comisión, se aprobó por unanimidad. Entonces yo quisiera saber si le podemos solicitar al Ejecutivo si nos puede contar si hay algún avance, si hay indicaciones, si hay una indicación sustitutiva, incluso se escuchó en esos diálogos en el Senado, que nos pudiera informar para saber, digamos, qué cambió entre que el proyecto estaba estancado en la comisión y que ahora se le ha vuelto a dar cuerda a ese proyecto. Así que si podemos, yo, digamos, puedo hacer la solicitud más específica porque ahora lo hice de una manera muy enredada y le pido disculpas por haberlo hecho así, pero se entendió. Y lo más importante es que lo entendió el señor Gacitúa, que está online y ya está levantando la mano. Y vamos en el barrio. Muy compleja. ¿Ah? Muy compleja. Sí, yo creo que lo podría haber hecho más sencillamente. Sí. ¿La podrían explicar? Diputado, esto... le voy a dar la palabra al señor Gacitúa, a ver si quiere comentar la... ¿Hay alguien que pertenezca a las comisiones de pesca, transporte, obras públicas? La hija de... Sí. Ah. Que ya hay un caso... Estamos sesionando. ¿Estamos grabando? Estamos en sesión hace un buen rato. No, no hay la porque las personas que organizan la comisión Sí. no pueden estar presentes, que les pidieron que fueran para casa mientras no
se descartara la posibilidad. Le voy a dar la palabra al señor Cacitúa sobre el último varios. Señor Cacitúa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve porque en el fondo el objetivo de la sesión es copropiedad, entonces para no alargarme mucho, pero puedo hacerme cargo de lo que usted pregunta. Efectivamente, en la discusión en general en la Comisión de Vivienda del Senado, durante los últimos meses del año pasado, se recibieron distintos invitados, hubo observaciones al proyecto de ley, algunas observaciones estaban más bien basadas en el proyecto inicialmente ingresado a tramitación más que en el despachado por ustedes, porque eran observaciones respecto a artículos que ni siquiera habían sido aprobados, pero bueno, hubo hay alguna oposición al proyecto y efectivamente lo que ocurrió fue que se suspendió por un tiempo la tramitación para que se conformara una mesa de trabajo con los asesores de los senadores, con la Biblioteca del Congreso, con nosotros como el Ejecutivo, para revisar bien el proyecto y ver por dónde podía precisarse mejor su alcance, su sentido y cómo mejorarlo para poder seguir avanzando en la tramitación. ¿Qué ocurre? Que efectivamente ayer se aprueba en general. ¿En qué contexto? En el contexto en el que la Comisión pidió que se reportaran los avances de esa mesa. Gonzalo, un segundo. Ok, quedaron de conformar la mesa, pero ¿se conformó la mesa? No, claro, sí, pues sí. Tuvimos reuniones con los asesores de los senadores, revisamos el tema con ellos, nosotros trabajamos en posibles indicaciones o materias que podrían ser abordadas mediante indicaciones. Nos citó la comisión a exponer en una sesión, la del día 21, si no me equivoco. Hicimos una exposición respecto a los antecedentes de la integración social como política pública y sobre el estado del proyecto, como llegó de la Cámara de Diputados a ellos, para hacer un barrido general, para recordar un poco de qué se había hablado y cuál era el proyecto que efectivamente les había llegado a ellos. Y en la sesión del 28 de abril, la semana pasada, expusimos básicamente como los principales lineamientos que tendrían las indicaciones para precisar el alcance del proyecto, ¿ya? Eso es una presentación que está disponible en la página de la Comisión de Vivienda del Senado. No voy a entrar acá ahora en el detalle, pero en el fondo habla de un rol más activo del Ministerio en la gestión de suelo, el tema de que los planes reguladores se hagan cargo de la integración, precisiones respecto de la figura de los beneficios normativos, una precisión también más clara respecto a cuál es el rol del Ministerio, el énfasis en la integración, qué debe entenderse por integración, los resguardos para integración social y una efectiva. Para entender o para recalcar si estoy entendiendo. No, es en la tele. La idea. Pero para recapitular la idea, hubo una mesa, con resultados, hay una presentación sobre esos resultados disponibles y esos resultados se van a traducir en indicaciones. ¿Estoy entendiendo? Sí. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de cómo operan ustedes en la Cámara de Diputados, en el Senado el tema es un poco distinto porque necesitamos que se apruebe la idea de legislar, que se apruebe en general por la comisión para que vaya a la sala también apruebe en general eso, abra un plazo de indicaciones y podamos ingresar las indicaciones que materialicen esas materias y esos cambios, digamos. Entonces lo que se aprobó ayer fue la idea de legislar sobre el proyecto de integración con las propuestas que se formularon en esa sesión. ¿Y por qué también fue ayer? Porque ayer fue invitado el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para pronunciarse precisamente con lo que habíamos expuesto nosotros una semana antes, y el Consejo afirmó de manera bastante categórica, esa presentación también está disponible, que estas nuevas materias o este nuevo enfoque va muy en la línea de los documentos que el Consejo ha sacado desde el año 2015 en adelante, incluido el documento que usted señaló hace un rato, de enero, de la Agenda Social Urbana, etcétera. Hay muchos puntos de contacto entre lo que estamos proponiendo y lo que propone el Consejo. Por lo tanto, ¿qué decide la Comisión de Vivienda? Decide aprueba en general el proyecto precisamente para abrir ese espacio para que se presenten las indicaciones y entren en la votación particular y ver artículo por artículo cuáles los senadores estiman pertinente aprobar o no. Muchas gracias, Gonzalo. Los invitados creerán muy descortés por interrumpirlo, pero ya van a ver por qué es importante interrumpirlo. Yo podría solicitar a nombre de esta comisión que aquellas conclusiones de esa mesa o la presentación que haya hecho el Ejecutivo simplemente nos las compartan para estar al tanto de una discusión tan relevante que al parecer y por lo que se informa ha tenido un cambio de giro, o un giro, mejor dicho,
en el Senado? No tengo ningún problema en el envío de la presentación. Perfecto. Yo creo que eso... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que a mí no me queda claro, yo no estuve en la tramitación de ese proyecto, presenté indicaciones, me acuerdo. Yo sé que, no sé si 4 o 6 meses estuvieron viendo ese proyecto. Entonces, a mí me llama la atención y yo creo que sería bueno escuchar al ministro, porque están diciendo que pasó al Senado y justo pasó al Senado y tuvieron que hacer una comisiones de trabajo con los asesores, siendo que llevan 6 meses trabajando acá. Nuevas indicaciones, le cambiaron como al giro el proyecto, o sea, para que yo creo que al final saber bien cuál es el giro, pero que el ministro explique, porque yo sé que estuvo acá en la comisión tramitando el proyecto, o sea, que tácitamente pasa al Senado y se cambia la urgencia del proyecto, se cambian los objetivos del proyecto, entonces hay algo, por lo que dijo la persona del ministerio, que yo la verdad, siendo que no pertenezco a la comisión, lo repito, no lo entiendo, porque al final nosotros sabemos perfectamente cómo funciona el Senado, tenemos algunas cosas distintas, pero los objetivos son siempre los mismos, buscar los mejores proyectos posibles, pero me llama solamente eso la atención. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sí, a mí me preocupa también precisamente el tiempo que ha tomado toda esta discusión de ese proyecto, porque aquí estuvimos durante 6 meses, si no mal recuerdo, y a lo mejor más, discutiendo sobre las indicaciones, sobre el proyecto. Estuvo el ministro, estuvo Gonzalo aquí acompañándonos durante todas esas sesiones que se realizaron, y la verdad es que en conjunto con la comisión se llegaron, se supone que a las mejores conclusiones, se buscó lo mejor dentro del texto. De hecho, acá dentro de la comisión hay diputados que manejan muy bien también los temas relacionados a vivienda. Y hoy día, claro, nos enteramos de que esto pasa al Senado, de que ahí está resguardado, está durmiendo prácticamente, hoy día lo retoman. Y la pregunta entonces a Gonzalo, en este caso, que es representante del ministerio, ¿cuánto tiempo creen ustedes entonces que ese proyecto va a estar en el Senado? ¿Cuánto tiempo va a demorar en realmente salir adelante? Porque después vuelve acá a la Cámara, entonces nos vamos a pasar, se va a terminar el año 2021 y no vamos a tener el proyecto promulgado. O sea, entonces me gustaría saber cuánto tiempo es lo que estiman ellos en que este proyecto esté ya sea despachado totalmente. Diputado Urrutia. Sí, solamente a modo ilustrativo y tratando de profundizar la explicación que dio el asesor del Ministerio de Vivienda. Los procedimientos o metodología para aprobar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y en el Senado son distintos. Nosotros en general votamos al interior de las comisiones y generalmente es lo primero que hacemos, a veces en la primera sesión. Algunas otras comisiones lo hacen una vez que ya han escuchado las audiencias, y ahí partimos discutiendo en particular. El Senado lo hace de una manera diferente. Lo que hace primero es debatir al interior de las comisiones sobre la pertenencia del proyecto, y una vez que hay acuerdo, eso se pasa a la sala, y en la sala se discute y se vota. Cuando se ha logrado ese paso, generalmente ya se ha avanzado harto en el conocimiento del proyecto, y se va mucho más rápido. Es una técnica distinta, quizás hace que sea un poco más eficiente porque no se pierde tanto tiempo después en la discusión del proyecto, y yo creo que tiene ventajas y desventajas con respecto a la forma que lo hacemos nosotros, pero mi percepción, por alguna experiencia en otros proyectos, que una vez que se aprobó en general por la sala, en la comisión respectiva se va mucho más rápido del Senado, ¿eh? Eso es lo que puedo decir con respecto al... Sí, ellos lo hacen distinto, ¿no? Ok. Señor Casitúa. Gracias, presidente. Solo quisiera precisar una cosa antes, quizás me expresé mal antes. No es que se haya reformulado completo el proyecto, que tenga nuevos objetivos, ni nada parecido. De hecho, una de las observaciones que tenía este proyecto es que el mensaje, muchas veces algunos dijeron, oiga, pero el mensaje es más amplio de lo que finalmente las normas que contiene. Tomando en consideración lo que ya dice el mensaje, lo que tiene aprobado el proyecto de ley, se
potencia el proyecto de ley aprobado por usted. No es que se reformule completamente ni desaparezcan cosas, aparezcan otras completamente nuevas que no tengan nada que ver con lo anterior. Son temas que sí tienen que ver con las ideas matrices del proyecto, pero que son avances que pide la Comisión de Vivienda del Senado para ir un paso más allá en un proyecto de ley que busca avanzar en mayores grados de integración social y urbana. Pero tomando como punto de partida lo aprobado por ustedes, sin desconocer eso. Efectivamente, como dice el diputado Urrutia, está esta tramitación distinta, pero claro, es una votación en general en el entendido de que vamos a presentar indicaciones que vayan en la línea de lo que expusimos la semana pasada, y en base a esas nuevas indicaciones y las que puedan presentar los senadores también, entrar en la votación en particular. Por eso no puedo comprometer tampoco un plazo al respecto, porque no sé si los senadores irán a presentar por su parte indicaciones que puedan hacer que esto vaya más lento de lo que uno esperaría, pero nuestra intención es aprobar lo antes posible el proyecto y ojalá, no sé, estar dentro de este año con el proyecto aprobado tanto en el Senado como en el tercer trámite con ustedes, digamos. Pero comprometer yo una fecha me complica, porque depende también de cómo quiera la Comisión de Vivienda del Senado llevar esta discusión. ¿Estamos con el punto? Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con el estudio del proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín número 11.540, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para eso le vamos a dar la palabra a la presidenta de la Junta de Vecinos Blas Cañas, señora Camila Dabañino Reyes. Camila, a los 12 minutos yo voy a decir Camila, con ese mismo tono, que significa que hay que ir empezando a cerrar la presentación, ¿ok? Desde ahora, ya. Primero saludar a todos los presentes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Camila Dabañino, yo soy presidenta de la Junta de Vecinos Blas Cañas, ¿ya? Tengo una presentación y voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Voy a pedir que se baje mucho más la luz, por favor, porque no se ve yo lo pedí como 3 veces. De la de allá, sobre todo. Sí. Vamos a ver. ¿Me avisan si se ve o no se ve? Del abogado ayudante de la Comisión de Pesca. Sí, Valladares. ¿Hay algún diputado? Pero a él lo mandaron para la casa. Sí, pero lo mandaron para la casa. En la tarde yo lo vi ayer, pero no estuve cerca de él, pero estaba en la oficina al frente. Es que la hija dio positivo, parece que hoy día. Hoy día o anoche. Lo mandaron para la casa. Estuvo en la mañana. Sí, pero como medida, el acuerdo de comité de prevención, no se sepa el resultado de él. Los diputados que estuvieron en contacto con él en la última semana no vengan. Quedan automáticamente autorizados para funcionar telemáticamente. Yo menos mal que tengo oficina, se lo vi ahí. Camila, procede nomás. Sí, por ahí es que no sé si se ve la presentación. Esa es la duda que tengo. Ya, ok. Bueno, las sugerencias y observaciones que yo traigo, que yo recogí, son desde mi experiencia como dirigente social del territorio, particularmente de la Junta de Vecinos Las Cañas. Nosotros somos una de vecinos que se encuentra ubicada en la comuna de Santiago, en el cuadrante de las avenidas Alameda, Portugal, Curicó y Santa Rosa, ¿ya? Nuestra unidad vecinal, según los datos del último censo, es una de las más densificadas del país. Por eso este tema del proyecto de nueva ley de copropiedad nos interesa sobremanera, porque somos un barrio que tiene muchos edificios, muchas comunidades en altura. Estas observaciones y sugerencias, como planteaba, fueron resultado de diversas conversaciones con vecinos y vecinas sobre esta temática,
y también nuestra experiencia como dirigentes sociales en el territorio y algunas instancias de conversación, donde la última de estas fue desarrollada el día de ayer con vecinos y vecinas, con el diputado Gonzalo Vinter, a quien le agradezco también la invitación. Primero querría como referirme a lo que nosotros como que definimos ayer y en estas otras instancias como la representatividad y la no discriminación, como conceptos que tienen que estar contenidos en la ley. Como les señalaba, estas sugerencias y observaciones son que nosotros pensamos como territorio que deben estar contenidas, ¿ya? No me refiero particularmente a algún articulado, sino en general, ¿ya? Los vecinos y vecinas identifican como un punto que debe ser revisado los quórum requeridos para toma de decisiones y acciones a desarrollar en la copropiedad. Se debe considerar las facultades para alcanzar dichos quórums por la baja participación de los copropietarios en la asamblea y la diversidad de habitantes que observamos en nuestros territorios, tanto arrendatarios, ocupantes como copropietarios, y que en la actualidad no tienen representación en estos espacios. El tema de los quórums creo que ya lo han hablado en otras sesiones y se ha identificado como un problema que además dificulta en las diferentes acciones que la copropiedad o que los vecinos tienen que desarrollar. Por esto que vemos como positivo que se consideren otras formas de representación, particularmente lo semipresencial, y considerando el contexto en el que nos encontramos ahora de pandemia y cuarentenas totales en algunas de las comunas. Otro concepto que creemos que debe estar relevado es el concepto de habitante de una copropiedad, que esto es algo como de mayor amplitud. Nosotros pensamos que efectivamente la ley debe contener conceptos más amplios que velen por el acceso en igualdad de condiciones a los derechos de una copropiedad, como por ejemplo lo que señalaban en otra sesión, el acceso a los bienes y los usos de los espacios comunes. Esto debe ser también promoviendo la no discriminación y la necesidad de articularse, como incitando a un vecino como del hacer comunidad. Nosotros pensamos que sí en esta ley debe existir este espíritu donde se transmita la necesidad de no solamente administrar una copropiedad con unidades separadas, sino que también de la misma comunidad de crear una cohesión que les permita llevarse de mejor manera y poder resolver temas. Por esto mismo, los reglamentos de copropiedad no pueden ser más activos o punitivos que las propias leyes. Si bien los vecinos y vecinas están de acuerdo con que deben existir las normas mínimas de convivencia que favorezcan la vida en comunidad, estas no deberían establecer restricciones arbitrarias o que impliquen la exposición de algún vecino o vecina. Ejemplo de esto son situaciones de vulneración que se han generado en este contexto de pandemia, que creo que otros también han expuesto sobre esto, el caso de un condominio en San Miguel, y donde se estigmatiza el personal de salud, pero también nosotros hemos dado cuenta en nuestro barrio qué pasa con la población migrante, desde antes del contexto de pandemia, donde también existe una estigmatización de las conductas o de las situaciones en las que se ven involucrados. Lo segundo es respecto a la capacidad de autogestión. Las comunidades en general se financian a través de los gastos comunes y los fondos de reserva. En estas distintas conversaciones que ya he nombrado, nosotros observamos que esta entrada de ingresos resulta insuficiente para financiar algunas iniciativas de inversión propias o que defina la misma comunidad, por ejemplo, un mejoramiento de un espacio común, una habilitación de algunas cosas diferentes, por ejemplo, una zona de juego, de recreación. Generalmente estos fondos no toman en cuenta ese tipo de gastos o son insuficientes para poder generar estas iniciativas. Cuando una persona adquiere una vivienda de elevado valor, como las que ofrece el mercado inmobiliario en nuestro territorio particularmente, no considera eventualidades o costos de mantención que deben asumir de manera conjunta como copropietarios. Esto genera comunidades constantemente endeudadas, algunas incluso sin liquidez para solventar servicios básicos o temas como arreglo de ascensores que en general son carísimos. Y genera esto un detrimento en la calidad de vida de esta comunidad y además un perjuicio en las relaciones entre sus habitantes, porque todo esto son finalmente focos de conflicto y de tensión. Entonces, a raíz de esto quiero plantear unas preguntas también, como en general. ¿Cómo sería la vida en comunidad si tuviéramos, por ejemplo, comités de administración empoderados y con capacidad para financiar las iniciativas que los vecinos y las vecinas proponen?
¿Cómo aportaría a la resolución de conflictos? Por ejemplo, que los administradores que lo estaban señalando delante como un actor relevante y que también debe ser escuchado, fueran capacitados en mediación y temas comunitarios. ¿Cómo podemos hacer que esta ley signifique un fomento al bien común y a la vida de barrio? Que es lo que yo señalaba respecto al concepto del habitante. Por último, podemos generar instancias reales de participación donde los vecinos y vecinas puedan aportar a la construcción de este cuerpo legislativo, haciendo valer sus derechos por sobre los intereses del mercado inmobiliario. Eso es lo que tengo como intervención para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Le vamos a dar la palabra. Y después van a venir las preguntas al representante de Chile Sertur, don Fernando Cruz Tagle. Hola, buenos días, buenas tardes ya, gracias por la invitación. A nosotros, como Asociación Gremial de Pequeños y Micro Pequeños Empresarios Turísticos, aunque no tiene nada que ver con vivienda, sí queremos mencionar un problema que va pegando en esta materia de manera súper fuerte, creo yo, no solo para efectos nuestros como microempresarios, sino que como los barrios y los ciudadanos que habitan esos lugares. Al permitir, nosotros siempre hemos hablado y llevamos mucho tiempo y a través de muchos gobiernos atrás hablando de la regulación de la oferta de las viviendas en plataformas digitales, sobre todo en comunidades, en edificios y en edificios, básicamente, por todas las dificultades que eso conllevan. No solo para el negocio nuestro, que son quizás el pelo a la cola en este sentido, sino que más que nada para el vecino y el barrio donde se insertan estos departamentos ilegales. Tenemos problemas fuertes con los vecinos que ven alteradas de manera muy importante sus vidas, sus horarios y sus inversiones cuando ellos compran un departamento para vivir y de repente tienen de vecino una persona que lo arrienda para que hagan fiestas o moteles que vienen grupos de amigos que están en fiestas constantemente y yo ya no puedo rir más. Inseguridad de quién toma o no toma los asesores, de los accesos y controles de los accesos al edificio y los usos de los bienes comunes del edificio. Eso para empezar. Tenemos un problema gigante en ese sentido de que a través de estas plataformas el negocio es tan bueno que ya no conviene arrendárselo a la persona, sino que dedicarlo para el negocio, por eso dejamos a la gente sin capacidad de pagar sus arriendos, por lo tanto son de alguna manera virtualmente expulsados de sus lugares, viviendo cada día más lejos de sus barrios, porque es más rentable arrendárselo a turistas y no a vecinos. Y eso también nos preocupa, porque al irse a los vecinos se va destruyendo y horadando todo lo que es el entorno y el barrio. Desaparecen los almacenes, desaparecen todo lo que transformó ese barrio en algo importante. O sea, si la gente fue a ese barrio era porque tenía algún medio ambiente, un microcosmo, un ecosistema que funcionaba, y este sistema expulsa todo el microcosmo dejando solamente gente que viene a ver y a subir los precios de los vecinos. Ejemplos como eso hay varios, no solo en Chile, o sea, en Chile hay muchos y en el mundo para qué hablar. Se perjudica al vecino, estamos perjudicando al barrio. ¿Para qué hablar de la seguridad? Nosotros ya como país lamentablemente ya teníamos un caso de gente muerta por este tema, porque gente arrendaba departamentos en lugares que no estaban habilitados para recibir turistas y terminamos con una familia de 6 personas muertas. Quizás 6 no es suficiente, no tengo idea, porque para mí es más que suficiente como para ponerle pino y ojo a esta cosa que está pasando, que es arrendamiento de inmuebles residenciales para fines comerciales sin ninguna legislación de nada, de seguridad, de bomberos, de gases, de nada. Yo lo pongo, lo vendo, gano plata, no, y para qué hablar de que no aportan en nada, o sea, no pagan impuestos, no contratan a nadie, no inician actividades, entonces es un negocio ilegal por todos lados que está perjudicando al Estado a no cooperar en ningún compromiso social, ni de empleo, ni de pago de nada, al barrio, destruyendo y alejando a todos sus ciudadanos y a todos sus locatarios, a todo el entorno que transformó ese barrio en un lugar digno de ser conocido, y a sus vecinos. Entonces, en el fondo está ganando nadie, más allá del dueño del departamento, que románticamente se cree que hay alguien que arriende una pieza para aumentar sus ingresos mensuales, cuando sabemos que más del 50% o más de esta plataforma son grandes empresas que tienen 10, 15 o más edificios o departamentos repartidos, o en un edificio o en muchos edificios. Entonces, al final,
como empresario, como microempresario, ¿qué me conviene hacer? Hacer una empresa, contratar gente, desarrollar un proyecto, o arrendar departamentos y subarrendarlo a la mala en un vacío legal dentro de esta plataforma donde yo me beneficio solo, no ayudo ni colaboro al país en nada y gano mucho más plata y no tengo riesgo. Entonces al final nosotros nos preguntamos qué país queremos construir. Nosotros, por muy pequeños que seamos, nosotros siempre hemos estado rescatando casas patrimoniales, en barrios patrimoniales, tratando de rescatar esto, y que nos sale un costo carísimo, llegamos a precios que es lo que podemos manejar, y llega un tipo que puede poner cualquier precio, y nosotros no tenemos cómo llegar a competir ni siquiera con ellos. O sea, estamos destruyendo una industria emergente, estamos destruyendo a micropymes, estamos destruyendo a los vecinos, estamos destruyendo a los barrios, y no le estamos cooperando nada al país. Entonces, a mí, como presidente de Chile Sector y miembro del directorio hace mucho tiempo, que llevamos por lo menos 5 años tratando de plantear este tema a todas las autoridades, nos parece súper extraño que nadie le ponga ficha a este tema. O sea, la industria del turismo apoya o aporta al empleo, sobre todo de mujeres y de jóvenes, de una manera impresionante. La cantidad de divisas que trae es impresionante. Apoya el regionamiento a las comunidades pequeñas que han podido surgir y han mejorado mucho a través del turismo. Y con este vacío estamos destruyendo todo y todos miran para el lado. Y cada vez que nos miran dicen que es difícil, pero sabemos que en muchas partes del mundo esto ya se lo solucionó. Es solucionable, un poco de voluntad y trabajar para los vecinos. ¿De quién es el barrio? ¿De los vecinos o de una persona que se compra 8 departamentos, los revienta y expulsa a medio mundo del barrio y del edificio? Y, insisto, y no aportan nada. O sea, no da empleo, no paga los permisos, no paga impuestos, no hace nada. Para nosotros es súper impresionante que por lo menos no se le ponga más ojo a este tema. Y como último caso, creo que en este sentido necesitamos ayuda de ustedes o no sé quién sea para poder empoderar. Ahí yo me pierdo, no sé quién hay que empoderar, si es la subsecretaría, si es el Senatur o es el municipio, en una capacidad de fiscalización y ayuda a los edificios para combatir este mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si los diputados presentes quieren hacer alguna pregunta. Diputado Urrutia. A los invitados decirles que vamos a acumular las preguntas, ustedes anotan y después les damos la palabra para que se hagan cargo como quieran. Sí, yo comprendo perfectamente la preocupación de la persona que acaba de intervenir. Fernando Cruz Tagle. De don Fernando Cruz Tagle. Creo que es un despropósito que un edificio que ha sido construido con objeto residencial, habitacional, sea usado posteriormente como un pseudo hotel o un apart-hotel o un pequeño hotel. Esto porque uno cuando compra un edificio, un departamento en un edificio, lo que está comprando es su residencia para habitar en forma permanente y no espera que ahí se permita el uso de un hotel o un apart-hotel o un alojamiento o un arriendo por día o por hora, porque eso trae una serie de otros males y que ya los conocemos y como lo mencionó don Pedro. Entre otros, por ejemplo, tenemos el efecto de la prostitución. Hay muchos edificios que han sido tomados prácticamente por este antiguo oficio y los vecinos no pueden hacer nada. O también para hacer fiesta, que es más dramático aún porque al constituirse en arrendatario, organizar fiestas, están un día y se van. Todo esto afecta la calidad de vida de los vecinos que viven en una copropiedad. Por lo tanto, yo creo que debe ser incorporado. Yo creo que el proyecto tal como está no lo trata suficientemente bien ni a fondo. Por lo tanto, creo que aquí yo creo que nosotros podemos incorporar indicaciones y así como existe la prohibición de que una vivienda tenga destino comercial, salvo que se haga un cambio de destino, ¿ya? Por ejemplo, una vivienda que se transforma, que está en el centro de la ciudad, en un barrio, y que quiere transformarse en un local comercial, en un almacén, tiene que solicitar a la municipalidad la dirección de obra. Cambio de destino se llama. Cambio de destino. Y el cambio de destino no es automático, tiene que cumplir con una serie de requisitos dependiendo de qué destino se le va a dar. Entonces yo creo que aquí al menos debería existir un procedimiento análogo o similar, en que por de pronto la comunidad del edificio
con un quórum calificado, determinara si se permite o no se permite. Ya, al menos eso, si no prohibirlo tajantemente, tampoco permitir que por parcialidades se vaya cambiando el destino residencial por un destino comercial, porque esto evidentemente es comercial, no es residencial. Distinto es un arriendo permanente, ¿ya? Para una familia que se va a vivir, que va a pagar gastos comunes, que va a estar en forma permanente. Sí, yo creo que es un tema interesante que hay que abordar y que el proyecto no lo aborda suficientemente bien, con toda claridad, así que yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente, presidente, y yo lo invito a que estudiemos el tema. Además, en esto, este es un tema que está bastante judicializado, ¿eh? Han salido muchos... la Corte Suprema hizo un pronunciamiento. Sí, yo creo que sería bueno conocer el pronunciamiento de la Corte Suprema, pero mi opinión en general es que aquí hay un cambio de destino de la vivienda, que tenía primero un uso residencial, que fue el que compraron los vecinos y los arrendatarios en algún minuto, y que se le cambie el destino como una forma engañosa para darle un destino comercial y que afecta impacta la vida, la calidad de vida de los vecinos en forma importante, y yo creo que eso hay que regularlo y modificarlo. Muchas gracias, diputado Urrutia. ¿Más preguntas? Quiero consignar, yo sé que esto quizás sea muy a la antigua, pero quiero consignar que está también presente los diputados Cast, Calisto, Zafirio. ¿Zafirio en reemplazo o...? No. Zafirio, Telier. es que Telier ya lo dijimos, y el diputado Fidel Espinosa. ¿No? Perdón, Carlos del Jarpa. Eso muestra lo mala que está de la iluminación, que confundía a Fidel Espinosa con Carlos del Jarpa. Ya, yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de los invitados. A Camila le quería preguntar por el tema de los quórums, ¿ya? Eso es un tema que yo he escuchado a muchos edificios que es muy difícil poder alcanzar los quórums establecidos, y eso les genera una exigencia demasiado alta para poder hacer funcionar y tomar decisiones relevantes. De hecho, me hacía ver algún vecino alguna vez que me decía que que los quórums de la ley de copropiedad se aplicaran a las elecciones, no habría gobierno, ¿ya? En segundo lugar, le quería preguntar cómo ve ella todo lo que tiene que ver con los derechos del arrendatario, ¿ya? Porque ese también es un viejo conflicto del que lleva muchos años viviendo ahí, quiere poder aportar al lugar donde vive, pero en realidad no es el dueño del inmueble, y la ley, digamos, no puede simplemente, o sea, ¿cómo lo resuelve la ley? Y le quiero preguntar a Fernando, bueno, antes de hacer la pregunta a Fernando, quería mencionar que nosotros hemos presentado, hay un proyecto de ley sobre el tema del arriendo comercial virtual diario, del cual soy autor, que modifica la ley de copropiedad, alterando el poder que tienen los propietarios en la asamblea, estableciendo un máximo de porcentaje de votos en la asamblea. Cuando se pasa el 30% de los inmuebles, digamos, nadie puede tener más del 30% de la votación, o sea, sobre representando a la minoría en la asamblea. Además de eso, ese proyecto le da facultades al municipio de fiscalización, obliga a quienes ocupan sus departamentos para estas tareas a estar inscritos en el registro, que es el registro de Cernatur, si no me equivoco, y establece un plazo máximo de cantidad de días que se pueden arrendar al año por inmueble, lo pusimos en 90. Ahora, obviamente, yo no creo que esa sea la regulación perfecta, sino que después de un arduo trabajo fue la mejor que encontramos. Entonces, le quería, ya que esa ha sido la posición que nosotros hemos tenido, le quería preguntar a Fernando básicamente cuál es la forma en que él propone regular estos temas. O sea, le doy la palabra abierta para que nos diga que, en síntesis, qué haría él si fuera diputado con respecto a este tema. Y luego de eso le doy la palabra al diputado Cast para que también haga sus preguntas. Diputado Cast. Perdón, entendí que él iba a responder antes de mi intervención. Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que sí es importante incorporar en la reflexión que primero que esto no es un problema solamente que existe en Chile, es un problema que ocurre en todos los países del mundo, es parte un poco también de cómo se ha ido desarrollando nuestra sociedad y cómo se han ido transformando también las formas de habitación por parte de las personas
el tema de Airbnb y todas las viviendas de arriendo esporádico es algo que sin duda vamos a tener que enfrentar y yo creo que hay muchos países que tienen experiencia al respecto. Creo que sería importante también pedirle quizás a la biblioteca un análisis comparado respecto a legislaciones internacionales en cuanto a este tema y cómo lo han enfrentado sin caer, creo yo, o sea, enfocándose más bien en los beneficios y en el resguardo de los derechos de los que viven en aquellos lugares, más que en el tema de los impuestos y otras cosas, porque yo creo que es algo que de alguna manera no tiene mucho que ver con lo que estamos tratando de regular, que es la convivencia entre personas. Y sí, ahí quiero tocar también un punto que lo vimos, señor presidente, en alguna conversación anterior, donde tratamos de legislar acerca del hacinamiento, sobre todo en los barrios céntricos y de alta densidad en Chile, en donde llegamos a una conclusión que era bien aplicable a muchos casos, que es, en el fondo, la cantidad de unidades que se arriendan, y eso da, de alguna forma, también la connotación más comercial, en términos más definitivos, del giro que se está realizando, es decir, alguien que se dedica específicamente a hacer un negocio formal con muchas unidades, y que sin duda que esto creo que es una instancia muy distinta a la de una nueva forma de economía más pequeña de gente que tiene un departamento, en general es parte de sus ahorros históricos y quiere utilizarlo para un arriendo. Y lo otro que es muy importante, que yo creo que también tenemos que reflexionar, es en cuanto a que lo que tenemos que restringir son las consecuencias negativas de estas formas de utilizar las unidades habitacionales, y no tanto enfocándonos en el giro mismo, porque y un poco recogiendo los casos y los ejemplos que se han dado, una persona que ejerce la prostitución también puede arrendar una vivienda de forma permanente, y no en relación al contrato que tiene va a cambiar el desarrollo de su actividad dentro del mismo lugar. Y lo mismo probablemente con respecto a fiestas. Hay gente que puede arrendar la vivienda por un día y ser perfectamente tranquilo, y hay gente que puede arrendar permanentemente y tener conflictos con la comunidad por hacer fiestas de forma recurrente. Entonces, yo trataría de enfocarnos en las consecuencias negativas para mejorar la convivencia y no tanto tratar de restringir actividades que yo creo que son perfectamente legítimas en muchos casos, y no caer en una sobreregulación que pueda afectar, como decíamos en su momento, a personas que tienen una unidad habitacional que quieren arrendarla, o por ejemplo en zonas rurales, que sin duda que la única forma de hacerlo es de forma pasajera, no hacerlo de forma permanente. Hay ciudades que son más estacionales que otras, etcétera. Entonces, ojo con el enfoque que le estamos dando a la reflexión y a las restricciones que hacemos, para que realmente yo creo que el objetivo que tenemos que buscar acá es que la comunidad tenga herramientas para combatir las consecuencias negativas de estos tipos de habitación, y no tanto enfocarnos en los giros, en las actividades, ni en el tiempo que se usan estas unidades, ¿no? Gracias, presidente. Diputado Olivera. Nos estamos repitiendo. Gracias, presidente. Presidente, yo más o menos en la misma línea del diputado Kass. Yo creo que tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a discutir dentro de este proyecto. Porque, por ejemplo, mientras intervenía don Fernando, y que entiendo perfectamente lo que él está explicando, porque finalmente hoy día vemos cómo a través de Internet se publicitan departamentos, se publicitan distintas formas, distintas propiedades para realizar fiestas. Bueno, los jóvenes hoy día utilizan mucho esa modalidad de arrendar un departamento para ir a un carrete. Pero también, por ejemplo, yo pensaba, ¿qué pasa con una persona adulto mayor que cuente con una propiedad y que la arrienda a diario en verano? Lo que suceda ahí adentro en realidad no es culpa de la persona que está arrendando su inmueble, sino que es responsabilidad de las personas que organizan el carrete o que hacen que realizan el desorden, y creo que ahí hay que tener súper clara cuál es la norma que tiene ese condominio, que es un poquito lo que mencionaba Camila, y que ahí en la pregunta que me gustaría hacerle a Camila
ella se refirió a un comité de administradores empoderados. Entonces me gustaría que ella nos profundizara un poquito más a qué se refiere con eso, porque quizás tiene sentido. O sea, si yo arriendo un departamento para ir a pasar las vacaciones o lo arriendo para ir de carrete, creo que ahí la responsabilidad recae en que en este caso yo tengo que respetar las normas que tiene ese condominio. Entonces, pero también me preocupa que este proyecto vaya en la línea que hoy día estamos buscando, que en el fondo es regular qué es lo que se hace dentro de un condominio. Gracias. Diputado Olivera, diputado Urrutia, por segunda vez. Respecto a lo que dijo el diputado Kass, quisiera contestarle y decirle que a mí me parece que no es lo mismo arrendar por días o por hora que retener un arriendo permanente de mediano o largo plazo. No es lo mismo una persona que normalmente se arrienda por un año, incluso puede ser prorrogable, porque el respeto a las normas de convivencia es distinto. Una persona que arrienda por un día y esa noche organiza una fiesta con carrete, no va a recibir nunca una sanción, porque al día siguiente, en la mañana, se mandó a cambiar, pero no dejó dormir a ninguno de los vecinos. Y al día siguiente va a venir otra, y seguidamente va a venir otra. Entonces, a mí me parece que, respecto a lo que dijo el diputado Kass, lo que hay que preocuparse de la convivencia y de la calidad de vida de los vecinos que compraron con un destino residencial o habitacional, y que de pronto, por este cambio de giro imprevisto, producto de no sé, de los cambios también de moda que hay, o aprovechándose de una situación de un vacío legal, porque en el fondo esto aquí hay un vacío legal que se aprovechan algunos para hacer estos arriendos diarios. Pero yo compré, o esa persona compró para tener un destino habitacional, y hoy día le cambiaron el giro a su edificio y lo transformaron en comercial, en un giro en que todos los días se están arrendando a distintas personas, y eso me parece que atenta contra la calidad de vida de las personas, independientemente del giro que tenga la persona. Pero aquí lo que tenemos que cuidar es la calidad de vida de las personas que hicieron el esfuerzo de su vida para comprarse un departamento, que quieren vivir tranquilo, y de repente sufren en su mismo piso y en su mismo edificio personas que arriendan con un propósito de pasarlo bien, de carretear, y que no me parece, porque es más barato que a lo mejor que arrendar una sala de evento, pero hay alternativas en la sociedad para hacer una fiesta, pero no me parece que esta sea la forma. Sí, yo creo que hay que legislar, aquí hay un vacío legal y hay que incorporar indicaciones, porque a mí me parece que aquí no solo se afecta la calidad de vida, también se daña la plusvalía de ese esfuerzo que hizo una familia por tener un hogar donde poder descansar y vivir con su familia en forma digna y decente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Diputado. Yo he visto en algunas circunstancias que un departamento, por ejemplo, tiene 3 dormitorios, la máxima ocupación que puede tener es para 6 personas, por decir una figura, dos camas por habitación. Por lo tanto, me llama la atención lo que está hablando nuestro querido amigo diputado, que arriendan para una fiesta, que entran 50 personas o 30 personas dentro de un departamento. Yo creo que ese no es el objetivo tampoco de este proyecto. Quizás por ahí podríamos poner cláusulas, ¿no es cierto?, de que un departamento no puede tener más de las personas que pueden ocuparse de departamento. Puede que tenga una visita, 2 amigos más, 3 amigos más, pero yo no veo que alguien arriende un departamento para meter una fiesta dentro. No lo he visto nunca. Lo que sí he visto que en muchas ciudades que se declaran ciudades turísticas hay departamentos, y así uno en la propaganda se los ofrece justamente para poder arrendarlo, para hacer como para hotel. Entonces no sé si podríamos llevarlo por el tema de la cantidad del aforo que se llama que llega a un departamento. Yo vi en Estados Unidos, por ejemplo, una familia amiga que se fue para allá y tuvo que arrendar. Ellos eran 5 personas y arrendaron un departamento con 2 dormitorios, y el dueño le dijo que no. Que máximo, ¿no es cierto? O sea, si quería tener 5 personas, debía tener a lo menos 3 dormitorios, porque si no el deterioro de ese departamento era muy grande. Entonces todo el mundo cuida, esa es la figura. Pero yo no lo veo como están colocando, que la gente arrienda un departamento para hacer una fiesta de 20, 30 personas. Yo creo que lo que hay es arriendo de departamentos con uso de turismo. Y para eso, la persona que arrienda lo tiene que arrendar amoblado, y eso significa que tiene que hacer una iniciación de actividad en impuestos internos y tiene que declarar impuestos. Si lo hace, como se llama,
arrienda el departamento vacío, no paga impuestos. Pero si lo arrienda amoblado, paga impuestos. Esa es la figura. Entonces, efectivamente lo que tenemos que ver es la convivencia dentro de un departamento, dentro de una Claro, torre, ¿no es cierto? pero lo problemático es quién fiscaliza eso, po. Porque hoy día esto ocurre en una plataforma de internet que no está ni alojada en Sí, Chile. lo que pasa es que dentro de la organización hay conserjes. Y normalmente los conserjes son los encargados de esto. En Santiago uno mismo ha llegado, ¿no es cierto?, a edificios en la cual arrienda como una parotel. Y el conserje le entrega la llave y le paga incluso los gastos de luz extra que se pagan por el uso del departamento. Sí, pero mi punto es que no está pagando los impuestos correspondientes. No, evidentemente que esa es una falla. Ya, pero Si lo arrienda, por ejemplo, como a par hotel, tiene que tener, ¿no es cierto?, una actividad. Esa es la figura. Ya, oye, Pero tenemos que escuchar a los invitados, sí, po. Diputado Olivera. Presidente, yo le pediría a la secretaria si nos puede explicar cuál es el objetivo de este proyecto, cuál es la idea matriz, para que no nos desviemos, porque finalmente estamos entrando como en temas distintos. Entonces, me gustaría saber cuál es la idea matriz del proyecto. Gracias. La idea matriz del proyecto es perfeccionar la ley de copropiedad inmobiliaria. No dice específicamente en qué aspectos. Ya. Le voy a dar la palabra a los dos invitados, Camila primero y Fernando después. Gracias, diputado. Respecto a lo que señalaba la pregunta sobre los quórums, en esto en particular hay una, de parte de los vecinos y las vecinas, una preocupación y también lo han discutido en otras sesiones de la comisión otros invitados, un conflicto que se genera al poder tomar ciertas decisiones o llegar a ciertos acuerdos. Si eso necesariamente implica los quórum que indica la ley ahora, si eso se mantiene, este problema de representatividad y además de participación de las personas, porque es un hecho de que los copropietarios en este momento, en la situación actual, no participan de la manera que se requiere para poder llegar a esos quórum. Es algo que hemos escuchado, yo creo que todos, muchas veces. Y por eso celebraba también estas como iniciativas semipresenciales. Pero también entiendo, y es algo que a los vecinos también les preocupa, que las decisiones importantes o que tengan que ver con afectaciones directas de su o el del valor de su vivienda sean tomadas por el conjunto de la comunidad. Entonces, claro, aquí hay dos matices. Creo que mantener los quórums actuales no aporta justamente a todo lo otro que yo señalaba, como creo que quiere ser el espíritu que debería ser el espíritu de la ley, pero sí también llegar a un punto de consenso donde los copropietarios y los arrendatarios se sientan también parte de esta comunidad y parte de las decisiones que se toman, tomando los resguardos correspondientes también de cuáles son las materias de esos quórums. Pero sí, sin duda que lo que actual está en la ley es insuficiente como para poder promover la participación, promover los acuerdos, que las cosas se hagan en los tiempos que corresponden y que también no se llegue siempre a tener que judicializar este tipo de acciones, que no es lo adecuado porque además es un detrimento en las relaciones de la comunidad. Y un tema económico también, las comunidades no necesariamente tienen la capacidad para poder solventar eso. Y esto se relaciona también con la pregunta que hizo la diputada Olivera respecto a qué me refería con el empoderamiento de las comunidades, de los comités de administración, es justamente eso. Cuando yo hablo de comités tan empoderados, tiene que ver con comités y con comunidades que tengan la capacidad de autosustentarse y que, por ejemplo, no tengan que ver mermado su patrimonio personal o el de la comunidad por ejemplo, tener que contratar una auditoría, que es lo que pasa en muchos casos cuando no se aclaran los temas financieros, o tener que llegar a un juicio con una persona para poder sacarla de un departamento. Todo esto perjuicio económico y además en la convivencia no están incluidos dentro de todo lo que los fondos de reserva o los gastos comunes tienen como de financiero para estas comunidades. Entonces, como decía en la presentación, se genera una comunidad desfinanciada que está constantemente endeudada y que además no
no puede disponer de fondos, por ejemplo, en eventualidades que se susciten no solamente de mantención, sino que, por ejemplo, ahora la emergencia sanitaria que estamos pasando. No tendrían la suficiente solvencia como para poder implementar medidas en este sentido, ahora en este momento, para poder responder a la comunidad. Muchas gracias, Camila. Le vamos a dar la palabra a Fernando. A menos, perdón, que alguien quiera tocar algún tema tocado por Camila, ¿no? Le damos la palabra a Fernando entonces. Ya, mira, un poco de todas las cosas que dijeron. Obviamente en el mundo han habido muchos casos, pero por dar ejemplo así básico, España ya ha legislado 3 o 4 veces sobre este tema. Holanda también, Alemania también. Chile todavía está pensando en legislar el tema. Yo entiendo lo que ustedes hablan de Airbnb, pero está hablando de los países serios, ya tomaron y siempre fue en beneficio del vecino. Por darte ejemplo así súper al azar, España exigió que si tú querías arrendar tu departamento por Airbnb, tenías que tener acceso directo desde la calle. Esos tipos, menos de 24 horas, pasaron creo que de 35.000 unidades en Airbnb a 500. O sea, sabían que estaba más protegido a los vecinos. O sea, si tú vas a tener gente entrando y saliendo de tu edificio constantemente, bueno, no ocupar los ascensores ni los pasillos, tiene que tener acceso directo a la calle. Pocos departamentos cumplían esos requisitos, por ende pocos pudieron hacerlo. Nosotros no estamos diciendo que no se puede arrendar un departamento, estamos diciendo que tiene que tener las condiciones para poder ser arrendado por días o por horas, para que los vecinos no se vean afectados en ese problema. También hay una diferenciación clara entre el mundo rural y el mundo urbano. No es lo mismo tener una cabaña que arrendar, no sé, incluso hasta en alguna parte de la playa, que no es tan pequeño como en el campo, que tener un departamento en centro de Santiago y no solo uno. Tener 7 departamentos en un edificio, tener 7 votos de la Junta de Vecinos y por ende poder modificar el reglamento a lo que a mí me convenga. Un ejemplo muy claro, el edificio que está ahí en Merced, ahí arriba del líder, de un nivel líder, que creo que son 500 unidades, de las cuales 400 son departamentos ilegales y las pocas personas que viven adentro no pueden vivir porque es un desastre, no pueden vender sus departamentos porque nadie los quiere comprar. O sea, los tipos perdieron su plata, viven en un infierno y son presos en su propia casa. Y eso está pasando. Yo he conversado con la gente de ese edificio y me ha costado cosas horribles que tienen que vivir todo el tiempo por haber querido vivir en ese barrio. Las Tarrias es un barrio, como cualquier barrio del mundo, que los estudios te pueden decir sus capacidades de carga, de cuántas camas, cuántos restaurantes, cuántas cosas tienen que haber, para que se lleve una vida en equilibrio de vecinos y turistas y cosas por el estilo. Si va una gente y dice que aquí caben tantas camas, y va ahí los hoteles o pensiones o lo que sea, los cubren, pero más tenemos todos los ilegales que ponen esa capacidad de carga, el barrio se va distorsionando y los precios, como digo, va gentrificando. O sea, el almacén ya no saca nada vendiendo manzanas porque no hay gente que compre manzanas, sino que llegan cafés de moda o caro que se compran esos locales para poder abastecer a esta nueva población ficticia del barrio que destruye al vecino y nuevamente expulsaba gente. En el caso de Las Tarrias, el caso del Zapatero y muchos almacenes también son claros. En Valparaíso, en Sierra Alegre, son muchos los casos de gente que ha tenido que desaparecer porque esta presión los mata. Tenemos alza de precio y también tenemos, sí, puede ser que alguien pueda arrendar su casa por día o por hora, pero para eso tiene que cumplir los mismos requisitos que cumple cualquier persona. Entonces, ¿por qué no pongo un restaurante en mi departamento y me pongo a vender comida? No, porque tengo que aplicar al SEMA, tengo que aplicar a bomberos, tengo que tener una cámara desengrasadora y tengo que tener una cantidad de cosas para yo poder operar un restaurante. ¿Qué para operar un hotel? Puedo poner un aviso en un portal de internet y saltarme todas las medidas que el gobierno de cada país te pone para poder generar ese negocio, y para otros sí. Entonces, hagamos puras cosas ilegales, no tengamos nada legal porque eso legal no convendría. Y eso está pasando, y por eso el mundo ha rechazado esto, porque también ahora viene, ahora con la pandemia se ha relajado un poco, pero en Europa, en Buenos Aires, son los restaurantes o las cenas ilegales. Entonces yo llego, cocino bien, contrato por internet, me pagan $100 cada uno, vienen a comer a mi casa, se van, yo no pago boleta. Entonces, también puede ser. Entonces, si todo puede ser porque la tecnología lo permite,
no sé dónde vamos a terminar, porque vamos a terminar en que sálvese cada uno pueda. Yo advertí con mi oficio, cocina, alojo gente, y no contrato a nadie y perjudico al vecino, porque lo importante es que yo gane plata, y lo que impide mi vecino que tenga que vivir con los olores, con los ruidos, no es problema mío y no es problema de nadie. Hasta el momento ha sido operado la ley o la situación. ¿Qué haría yo? Yo emplazaría a lo que se ha hecho en el mundo. Nueva York emplazó a Airbnb y le dijo, mira, compadre, tú me tenés que entregar el listado de todos nuestros oferentes en Manhattan. Y Airbnb dijo que no, Nueva York demandó, Airbnb lo obligó, y al final Airbnb tuvo que blanquear y decir, bueno, tengo todos estos departamentos en Manhattan, y con ellos fueron regulando su venta. Como dato, el Senatur de Santiago tiene menos de 2.000 establecimientos hoteleros de Santiago. Airbnb tiene más de 16.000 departamentos a la venta. 16.000 contra 2.000. Así está la cosa. Entonces, los que están sufriendo esto, insisto, más allá del infraestructurismo, si hay 16.000 departamentos ofreciéndose en Santiago que se distribuyen no están en La Pintana y en San Miguel, están en algunos lugares de Santiago Centro, en algunos lugares de Providencia y algunos lugares de Providencia y algunos lugares de Las Condes. Hay una cantidad de vecinos pasándolo pésimo y no pueden hacer nada, no tienen cómo defenderse porque ir a la ley sale carísimo. Los pocos que han ido han logrado ganar, pero no es fácil. No los pueden apoyar, los municipios quieren apoyarlo, nosotros nos hemos juntado con municipalidades de Providencia, con Santiago Centro, y todo les interesa este tema, pero no tienen cómo atacarlo, porque no tienen ninguna herramienta para poder hacer algo al respecto. Entonces, al final, la ley de copropiedad es lo más cercana a poder establecer que la gente mantenga sus barrios, y mantenga su vida, y que no los expulsen por una presión que ellos no puedan pagar. O sea, antiguamente uno iba a poder alojar en un departamento o arrendar un departamento en cualquier parte a un precio bastante razonable. Con estos sistemas los precios se fueron a las pailas, porque un departamento, si tú lo calculáis a la rápida y le sacáis 50 lucas diarias a un departamento, o sea, si yo para arrendarte a ti me pagáis eso, o no te lo arriendo. Y terminamos con gente viviendo en la periferia o fuera y malos servicios. Entonces no veo no entiendo el concepto. Yo entiendo el concepto de libertad de ejercer alguna cosa en mi casa, pero no cualquiera. Como decía por ahí, yo si vivo en un barrio residencial, no puedo poner un garage de auto en cualquier lado. No puedo poner un restaurante o una clínica o cualquier cosa. Hay que pedir permiso para hacer esto. Para hacer estos arrendamientos en esta plataforma no hay que pedirle permiso a nadie. Y es un negocio tan bueno que a mí, en lo personal, no sé por qué, tener alguna base de datos me llegan una cantidad de ofertas para comprar departamentos y financiarlo a través de este sistema. O sea, es un sistema de marketing de la inmobiliaria. Si compras este departamento, tú me pasáis el 5% del pie y después lo ponemos, es más, yo te lo administro, lo arrendamos en Airbnb, en Booking, y después de 5 años lo tenéis pagado, te quedáis con la inversión tú. Entonces, estamos financiando, o sea que estamos ayudando. Y eso es lo que me parece tan extraño. Diputado Libera, diputado Gutiérrez. Sí, les advierto a todos que quedan 10 y no hay prórroga. Sí, no sé. No, presidente, yo voy a insistir, o sea, entiendo perfectamente lo que nos expone acá don Fernando. Sería muy bueno quizás que el proyecto del que usted nos habló al principio, que usted es autor, a lo mejor pudiese ser pronto revisado, porque estamos hablando, lo que expone don Fernando es un tema totalmente distinto a lo que se refiere a este proyecto. Yo busqué acá, más o menos para tener un poco de más claridad a lo que se refiere el proyecto, y en realidad acá habla de establecer el régimen de copropiedad inmobiliaria, habla de eliminar la distinción entre condominios horizontales y verticales, define obligación económica como todo pago en dinero que debe efectuar el copropietario, dispone que los gastos destinados a pagar las indemnizaciones y otros causados por término de contrato de trabajo del personal contratado se harán con cargo al fondo común, y así trae otros puntos que tienen toda relación a lo que significan los reglamentos, lo que dijo la señora Camila respecto de los quórum. Entonces creo que son temas que son distintos, no sé si en este proyecto se pueden abordar porque salen de la idea matriz, por lo tanto creo que es un tema importante, necesario de tratar, pero no creo que vaya en la línea de este proyecto. Gracias, presidente. Me voy a permitir disentir de usted, diputado Libera, porque el problema que está exponiendo Fernando es justamente un problema de la convivencia entre vecinos.
de la convivencia entre el vecino que llega a un edificio para tener una vida familiar y el que utiliza el departamento para tener una actividad comercial, y cómo ambas se contraponen a la posibilidad de realizar de buena forma una y la otra. Pero además me permito disentir porque cualquier regulación al respecto tendría que ser efectivamente una modificación, o requeriría una modificación a la ley de copropiedad, que es la ley que estamos tratando ahora. Es más, yo creo que la mejor forma de enfrentar este problema es a través de los reglamentos de los reglamentos internos de los condominios, y eso, lo que debe y lo que puede tener un reglamento del condominio, está tratado y viene tratado en la ley que estamos discutiendo ahora. Diputado Urrutia. Presidente, primero, pedirle a la biblioteca que nos presente un estudio comparado, de legislación comparada de lo que ocurre. Sí, pero que lo hagan llegar a cada uno de nosotros sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en España y Francia principalmente, y cualquier otro país que tenga, que haya legislado sobre esta materia. Yo creo que es necesario tenerlo a la vista. Y lo segundo, también decirle al diputado Olivera que cuando se redactó la primera ley de copropiedad, o la anterior, la vigente, no existía este fenómeno. Este es un fenómeno reciente, que será de los últimos 8 años, 10 años, pero que está afectando fuertemente a los propietarios o las personas que conviven en un mismo edificio, por eso copropiedad, y les afectan su calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser incorporado. Es la oportunidad de incorporarlo, ya sea a través de que se incorpore en el reglamento esta materia, de usar la legislación comparada. A lo mejor no vamos a definir todos y cada uno de los aspectos, pero al menos insinuar aquellas cosas que nos parezcan importantes. A mí me parece, yo ya dije lo que tenía que decir en esta materia y lo que pienso, pero creo que es el momento de hacerlo y estudiar el tema en profundidad con el objeto de introducir indicaciones que no fueron consideradas en el Senado, y yo creo que es la oportunidad de hacerlo ahora. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado. Sí, presidente, incluso hoy día los nuevos departamentos o los edificios están siendo construidos con espacios de diversión aparte del departamento mismo. O sea, pone parrillas, pone espacio físico para hacer las fiestas. Y entonces es un tema de convivencia, porque puede ser un propietario que se cree con todo el derecho a meter la bulla que quiera, y eso se ve con la convivencia dentro de los edificios. Así que podría ser esa figura para poder encauzar, para no las moleste, porque esto se trata no es solamente, sino que se trata de convivencia entre los vecinos. Si alguien quiere portarse mal, incluso en las casas, en las viviendas, el vecino, ¿no es cierto?, del lado tuyo, en una casa, hace fiesta todas las noches, claro, está obligado a llamar a carabineros, que la bulla y todas esas cosas. Es un tema de convivencia. Y en esta ley a lo mejor la podríamos tratar de la mejor manera posible, para poder, ¿no es cierto?, dejar tranquilos a los que de verdad quieren tener una tranquilidad en su hogar. Pero como te digo, hoy día están construyéndose los edificios con lugares de esparcimiento dentro de los edificios. Un propietario que vive solo ahí, ¿no es cierto?, podría ser samba canuta dentro de los... Entonces es convivencia. Muchas gracias, diputado Baltolú. Vamos a dejar la sesión hasta aquí. Le agradecemos profundamente... No, el diputado Cast pide la palabra, perdón. ¿Ah? Pareja la cosa respecto a lo que estamos lejos, pero está bien, presidente. Yo creo que es muy profunda la conversación que hemos tenido. Yo simplemente creo que quizás buscando un punto intermedio yo entiendo lo que dice la diputada Olivera en el sentido de tratar de concentrarnos en lo que nos convoca en esta ley, que además ya tiene mucho trecho andado y ha tenido una larga discusión en el Senado. Yo creo que es urgente procesarla, sacarla con cierta diligencia. Sin duda la ley de copropiedad yo creo que busca, y el objetivo principal es equilibrar los derechos de las minorías y también, por supuesto, de una mayoría que quiere resguardar sus posibilidades, su convivencia, etcétera. Y ese equilibrio es difícil, porque va desde una sola persona que quiere que respeten absolutamente su derecho a la propiedad privada hasta aquellos que quieren exigirle la totalidad de un interés que puede ser de una mayoría circunstancial dentro de un condominio. Entonces, el equilibrio sin duda que es frágil, y yo insisto un poco en que nos concentremos en cómo hacemos coincidir ambas cosas y cómo hacemos coincidir las consecuencias de aquellos actos que nosotros, cada uno puede emitir juicios de valor, puede tener su propia impresión respecto a
cómo se desempeñan estas nuevas formas de habitar, estas nuevas formas de ocuparse las viviendas. Yo creo que es muy difícil combatir un cambio social tan grande como lo que está ocurriendo con Airbnb, con Uber, que son plataformas y herramientas que, ojo, uno de alguna manera como las demoniza pensando que son grandes empresas, pero detrás de un Uber, detrás de una vivienda, muchas veces hay una persona única, que es su único capital y que quiere legítimamente y como digo, muchas veces las formas y los formatos de arriendo de ciertos condominios tienen que ver más bien con la situación de la ciudad, del barrio donde viven, y eso es lo que define si es que es permanente, es esporádico, etcétera. Entonces, ojalá no perdamos la perspectiva de que acá lo que estamos combatiendo es consecuencias negativas de las incivilidades que ocurren en este tipo de eventos. Y no el tema de la competencia desleal o no el tema, porque los encargados de eso son impuestos internos que verán si es que esa persona está declarando no sus ingresos, si está cumpliendo con los requisitos sanitarios para que esa vivienda se constituya como un lugar de arriendo o no. Pero lo que tenemos que concentrarnos hoy día es que el reglamento de copropiedad resuelva incivilidades, como decía, para poder resguardar los derechos de la minoría en cuanto a que no sean atropellados por una mayoría circunstancial, ni tampoco justamente de esta mayoría que muchas veces no tiene los quórums necesarios para tomar decisiones. Entonces, es un empoderamiento mutuo. Yo estoy de acuerdo que la judicialización es grave porque hace que las cosas sean totalmente inconducentes en los procesos propios de la copropiedad. Lo encuentro muy valioso. Lo más central que encuentro que es un avance en este proyecto tiene que ver con esta figura nueva que va a ser generada municipalmente para poder intermediar, pero no, o sea, oponernos al proceso de desarrollo de un sistema de cómo se están ocupando hoy día las cosas, me parece que es tratar de oponerse a algo que no se condice con la realidad de la sociedad actual. Gracias, presidente. Muchas gracias, Cast. Son las 17:59 y tenemos que entregar la sala, así que le agradecemos a nuestros invitados. Creo que han sido muy enriquecedoras sus presentaciones. Probablemente vamos a seguir discutiendo una vez terminada la sesión, así que les agradecemos y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos el lunes.